Listo. Entonces, estábamos hablando de las expediciones. Como era un territorio tan denso, pues fue necesario que unas personas con sus huestes, ya dijimos que era una hueste, pues se encargara de ir a inspeccionar, de ir a mirar qué había en otros lugares. Ese fue el caso, por ejemplo, de la primera expedición. La primera expedición estuvo a cargo del señor Hernán Cortés, ¿sí? Esta expedición se llevó a cabo en el año de 1519 y se hizo a México, ¿no? Este señor va a México. Parte de la isla que hoy conocemos como Cuba, que fue donde ellos establecieron su primera ciudad, por decirlo así, llamada La Española. De La Española, que es lo que hoy conocemos como Cuba, sale este señor, él sale de allá y llega a México. Perdón, una vez que está en México, pues emprende la conquista de este territorio. Aquí pasó algo muy particular. Cuando Hernán Cortés llega a México, el emperador a cargo de esos territorios, el emperador azteca, esta era una cultura indígena azteca, piensa que Hernán Cortés es un dios, ¿sí? Él lo mira pues con su piel diferente, montado a caballo, y piensa que se trata de un dios, ¿sí? Entonces a Cortés se le facilita mucho el trabajo de la conquista en México porque en ese caso el emperador que estaba a cargo de esta civilización, de la civilización azteca, llamado Montezuma, piensa que este señor Hernán Cortés es un dios, le abre las puertas, lo atiende con hospitalidad, lo atiende muy bien, le da la bienvenida, ¿sí? Cuando pues este señor Hernán Cortés tenía otras intenciones, que era conquistar y adueñarse de esos territorios, pues que lastimosamente Montezuma no lo sabía. Entonces Montezuma, después de que Hernán Cortés ya está allí posicionado, que es amigo de él y todo eso, este señor, Hernán Cortés, manda a que lo secuestren, por decirlo de alguna forma. Entonces, Montezuma se vuelve un prisionero de Hernán Cortés y allí empieza todo su dominio. También había una guerra interna en el Imperio Azteca. Había una guerra interna, entonces lo que hace Hernán Cortés es aliarse con los enemigos de Montezuma para lograr conquistar ese territorio. ¿Cuál territorio, profe? México, ¿sí? ¿Cuáles eran las comunidades que existían o que vivían en ese territorio, profe? Los aztecas, ¿sí? Pues que los indígenas van a oponer resistencia, porque pues no es que llegó Hernán Cortés y fue bien recibido y pues lamentablemente se aprovechó de eso, pero pues también los indígenas oponen resistencia, solo que los españoles ganan la batalla, por decirlo de alguna forma, porque es que ellos primero tenían armas, segundo tenían caballos, entonces los indígenas se encontraban en desventaja frente a ellos. Se les hace muy difícil pues defender sus territorios. Esta fue la primera expedición. Después encontramos una segunda expedición. Esta segunda expedición estuvo a cargo del señor Francisco Pizarro, ¿sí? Francisco Pizarro se encarga de la conquista del Perú, parte desde Panamá, es decir, arranca de Panamá, este señor estaba en Panamá y empieza pues su expedición por el Perú. ¿Qué es una expedición, chicos? Una expedición es llegar a un lugar, en este caso Perú. Este señor Francisco Pizarro llega a Perú y lo que él va a hacer es hacer conocimiento del territorio, ¿sí? Mirar qué hay, qué riquezas hay, qué se puede explotar, ¿sí? Entonces este señor llega al Perú,
en el año de 1531. 1531 sale con una comitiva o con unas personas que lo acompañan. Estas personas son Diego Almagro, Hernando de Luque, avanzaron desde Panamá, como ya lo indiqué, hasta Cusco. ¿Qué era Cusco? Cusco era la capital de Perú, ¿sí? Entonces ellos llegan a la capital de Perú, se radican allí. En este caso, si me preguntan, profe, ¿y si en México estaban los aztecas? ¿Quiénes estaban en el Perú? En el Perú estaba el Imperio Inca, ¿sí? Aquí lo vamos a ver más adelantico. Miren, aquí vamos a encontrar de forma específica las características de esa conquista en estos lugares, específicamente en México, y en Perú. Entonces, miren, aquí les voy a señalar. El Imperio Azteca, estamos diciendo que estaba en México, y el Imperio Inca, estamos diciendo que estaba en Perú. Entonces, aquí estoy señalando las fechas en las cuales se lleva a cabo esa conquista. La conquista de México o el Imperio Azteca se lleva a cabo en el año de 1519 y 1521, mientras que la conquista del Imperio Inca se lleva a cabo entre los años de 1531 y 1533. Ahora, ¿quiénes estaban gobernando o quiénes tenían el poder antes de que llegaran los españoles? Pues existían estos personajes, ¿sí? Montezuma, en México, que cuando llegó Hernán Cortés, él pensó que era un dios y pues le abrió las puertas y terminó siendo pues su opresor. Y en Perú estaba este señor, Atahualpa. ¿A dónde llegaron? Se radicaron en las capitales de estos lugares. ¿Cuáles eran las capitales? La capital de México y la capital de Perú. Tenochtitlán, la capital de México, y Cusco, la capital de Perú. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los encargados de imponer su dominio en esos lugares? ¿Quiénes fueron los conquistadores? Estamos hablando de Hernán Cortés, que lo hizo en México, y estamos hablando del señor Francisco Pizarro, que lo hizo en Perú. ¿Cuál fue la consecuencia de la conquista? Pues que al quedar sin una autoridad que los dirigiera, se facilitaba la conquista por parte de ¿quién? De los españoles. Es decir, como estos señores llegaron y lo que hicieron fue secuestrar, por decirlo de alguna forma, a los cabecillas, que en este caso eran Montezuma y Atahualpa, pues iban a poder hacer todo lo que quisieran, imponer su dominio y conquistar esos territorios. ¿Cuáles territorios? Pues estamos hablando aquí de México y estamos hablando por acá de Perú. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Tienen preguntas, dudas? No, profe. No, nada. Cero Profe, preguntas. Dime. profe, de los dos emperadores indígenas, Sí. lo único que quedaron fue los conquistadores españoles. A ver, lo que yo estoy explicando es que, pues efectivamente ellos van a morir, ¿no? Los emperadores indígenas, Montezuma y Atahualpa, pues ellos van a morir a mano de los españoles. Entonces,
lo que van a hacer ellos es quedarse pues con el poder de esos territorios. Específicamente, aquí estoy hablando de México y de Perú. ¿Listo? No sé, María José, si respondo a tu pregunta. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Sí respondo a tu Profe. pregunta o no? Sí que, ¿Sí? ¿cómo dice? Sí respondo a tu pregunta, es decir, ¿sí me entendiste lo que te quiero explicar? Sí, profe. Listo, María José. Ahorita sí, María Paula, cuéntame. María Paula. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Preguntas sobre lo que desarrollamos hasta aquí? Sí, María Paula, tú sabes que siempre lo hago, por eso no te contesté. ¿Sí? ¿Alguien más pregunta sobre el tema de lo que vimos hasta aquí? Estamos hablando de las dos primeras expediciones. Expedición de México a cargo de Hernán Cortés y expedición de Perú, ¿sí? A cargo de Francisco Pizarro. Catherine, ¿me querías decir algo? Catherine. Profe, es que cuando está la conquista de México como que está relacionada con la conquista española, porque cuando uno busca algo de la conquista española, aparece ahí la conquista de México. Es que estamos hablando de que los españoles conquistaron esos territorios acá en América, Catherine, ¿sí? O sea, ellos vienen y imponen su voluntad. Es decir, yo vivo en Puerto Tejada y soy la emperadora de ese municipio, pero llegas tú, Catherine, que eres española y lo que vas a hacer es imponer tu voluntad. En este caso, ya no va a ser Geraldine, la emperadora de Puerto Tejada, sino que va a ser Montezuma, ¿sí? Pero ya no en Puerto Tejada, sino en México. ¿Y quién va a llegar? No va a llegar Catherine, que es española, sino que va a llegar este señor llamado Hernán Cortés. ¿A dónde? A México. ¿Sí me hago entender, Catherine? Sí, profe, ya entendí. Listo, bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ya se nos acabó el tiempo. ¿No? Bueno, si no hay más preguntas sobre el tema desarrollado hasta este punto, recuerden que estamos hablando de la conquista, pueden investigar más para que tengan más nociones de lo que es o puedan hacer más preguntas el día de mañana. Mañana vamos a continuar con el desarrollo del tema y pues hasta aquí nuestra clase del día de hoy, chicos. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que si de pronto se le quedó por allí algo que no entendió, una laguna, entonces escriba, por favor, escríbame el WhatsApp. Vea, profe, cuando usted dijo que Hernán Cortés y que Montezuma, la verdad yo quedé en ceros, no entendí absolutamente nada. Si usted me escribe, yo con muchísimo gusto le voy a colaborar y le voy a explicar otra vez, porque la idea es que estamos en un proceso de aprendizaje y todo lo que se desarrolla en la clase pues se aprenda. Listo, chicos, no siendo más, si no tienen más preguntitas, podemos dar por finalizada nuestra clase del día de hoy.